Buenas noches, profesora. El grupo integrado por Milena Vega y Marelis Vega, estudiantes de la asignatura Gestión de Proyectos Académicos en la Universidad, tienen el placer de presentar la actividad número 3, correspondiente al módulo 3, denominada Metodología para el Desarrollo de un Proyecto Formativo. Hemos establecido como nuestro plan de sesión una asignatura denominada Litigación 3, fase de juicio oral, nivel segundo cuatrimestre, modalidad presencial. La fecha es del 5 de febrero de 2026. Hemos establecido como objetivo general analizar las reglas de litigación consagradas en la legislación panameña en concordancia con la doctrina para ser aplicadas en el juicio oral. Como objetivos específicos, hemos decidido desarrollar dos, denominados concretar la práctica sostenida en los tribunales en el empleo de las reglas de litigación, así como identificar las objeciones y la forma correcta de introducir las pruebas testimoniales y periciales durante la práctica de pruebas. En cuanto al análisis de los objetivos seleccionados, debemos indicar que los objetivos de analizar e identificar las reglas de litigación, las objeciones y la forma correcta de introducir las pruebas testimoniales y periciales no son conceptos que son meramente teóricos, sino que constituyen el motor para desarrollar competencias transversales. En este sentido, el pensamiento crítico logra vislumbrarse cuando al abordarse estas tres temáticas, el estudiante actúa como un reconstructor del pensamiento. No se limita solamente a memorizar leyes o doctrinas, sino que realiza un análisis reflexivo de la realidad jurídica para intervenir de forma ética y técnica en un juicio. Esto desarrolla la capacidad de evaluar argumentos, detectar falacias y tomar decisiones estratégicas bajo presión. Con respecto al trabajo colaborativo, el objetivo de concretar la práctica sostenida en los tribunales implica simulaciones en donde el estudiante asume roles de fiscal, defensa, perito y testigo. El material de apoyo destaca roles como el de comunicador y cooperador, esenciales en un equipo de litigación. La estrategia de juicios simulados obliga a los miembros a mantener un diálogo abierto y apoyarse en todas las fases del caso, integrando el conocimiento individual con un fin común. En cuanto a la contribución al proceso de aprendizaje y desarrollo integral, debemos indicar que la relación entre estos objetivos y el desarrollo integral se fundamenta en la planeación de proyectos formativos que promueven un aprendizaje situado y de alto impacto. Se desarrolla la identidad y ética, saber ser. La educación debe enseñar la condición humana y enfrentar las incertidumbres. Al practicar la introducción de pruebas testimoniales, el estudiante desarrolla su identidad profesional y ética, comprendiendo el impacto humano de sus acciones legales. Desarrolla también el aprendizaje autónomo y autorregulación, ya que los objetivos propuestos exigen que el estudiante sea un aprendiz autónomo, buscando perfeccionar su técnica de litigación por cuenta propia y controlando sus acciones durante la práctica de pruebas. Esto contribuye a su desarrollo integral al hacerlo capaz de enfrentar exigencias del medio y asumir retos. También tenemos que se desarrolla la pertinencia del conocimiento. Al vincular la legislación panameña con las prácticas en los tribunales, se garantiza que el aprendizaje sea pertinente, preparando al estudiante no solo para aprobar una materia, sino para que desarrolle competencias para que ejerza como un profesional competente, capaz de gestionar su conocimiento en contextos reales y complejos. Como cronograma de actividades, hemos desarrollado 4 semanas de la siguiente manera. En la primera semana, con un tiempo de 20 minutos, tendremos el inicio de la clase, empleando la metodología del microlearning con recursos de 2 videos. La evaluación en este caso sería de tipo diagnóstica. Tendremos 145 minutos para un desarrollo teórico de una exposición magistral PowerPoint. Tendremos 60 minutos con un desarrollo práctico a través de la metodología de gamificación y con recursos como cuestionarios con herramientas tecnológicas. Esta actividad sería de tipo grupal.
Tenemos 15 minutos con una actividad de cierre a través de la retroalimentación y lluvia de ideas. En la semana siguiente tendríamos 230 minutos para un desarrollo práctico, aprendizaje basado en proyectos y sería un taller de tipo grupal. Y tendríamos 10 minutos de cierre para la retroalimentación y lluvia de ideas. En la tercera semana tendríamos 20 minutos para un inicio empleando la metodología de microlearning y 2 videos como recursos para esta actividad. Tendremos 145 minutos para un desarrollo teórico y sería a través de la metodología de exposición magistral con recursos como PowerPoint. Tendremos 60 minutos de desarrollo práctico a través de la metodología de gamificación con recursos como cuestionarios con herramientas tecnológicas grupal. Y tendremos 15 minutos como cierre con una actividad como la retroalimentación a través de la lluvia de ideas. Finalmente, en la semana número 4 tendremos 230 minutos para un desarrollo práctico, que sería la presentación de un juicio en el que los estudiantes deberán representar roles ya sea de fiscal, de defensa, con el fin de interrogar a los testigos y a los peritos, la cual sería una actividad de tipo grupal. Y tendríamos un cierre con un término de 10 minutos para la retroalimentación y lluvia de ideas. Ahora bien, para desarrollar esta temática en 4 semanas es necesario desarrollar 3 actividades previas a la presentación del juicio, que es el cierre de la asignación. Es importante señalar que al finalizar cada clase se hará una retroalimentación a través de lluvias de ideas, ya que el propósito de esta es identificar lo que el estudiante aprendió con respecto a la teoría del caso y cómo logra ser distinta tanto para el Ministerio Público como para la defensa, y también busca identificar cómo el conocimiento adquirido en relación con las objeciones, los interrogatorios y contrainterrogatorios construyen el conocimiento llevándolos a ideas reflexivas sobre estas temáticas, en virtud de que este conocimiento será aplicado en el ejercicio profesional como abogados litigantes. Continuando con la explicación de las actividades que se van a desarrollar durante las 4 semanas, tenemos entonces la gamificación. Se escogió esta con el propósito que los estudiantes puedan emplear herramientas tecnológicas, ya que tendrán acceso al Classroom para resolver de forma grupal, como parte de sus evaluaciones sumativas, los siguientes cuestionarios: ¿qué es la teoría del caso? ¿Para qué es la teoría del caso? Identificar las proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. La teoría del caso del Ministerio Público y la defensa es la misma. Elaborar 10 preguntas que toda teoría del caso debe tener. Esto tiene a propósito de integrar herramientas digitales mediante juegos, pues este tipo de técnicas permite que la experiencia educativa sea flexible y de alto impacto con el fin de optimizar el desarrollo profesional, garantizando un aprendizaje significativo y adaptable a la complejidad de los escenarios laborales. Por ello, esta actividad utiliza la lúdica digital para sentar las bases teóricas necesarias para el juicio, pues el trabajo colaborativo les permitirá resolver el cuestionario de forma grupal en Classroom. Los estudiantes deben actuar como comunicadores y cooperadores, según Morales, el material dado en clase. La gamificación fomenta la interdependencia positiva, ya que el éxito en el juego depende de la coordinación del equipo para integrar las 10 preguntas fundamentales que toda teoría debe tener. Además, que se permite el desarrollo de pensamiento crítico, en virtud que el cuestionario obliga al estudiante a ser un reconstructor del pensamiento. No basta con definir conceptos, deben analizar si la teoría del caso del Ministerio Público y la defensa es la misma, lo que exige evaluar perspectivas contrapuestas y desarrollar un juicio reflexivo sobre la estrategia legal. Con respecto a la siguiente actividad sería el aprendizaje basado en proyectos, que es un taller grupal. Para ello se le proporcionará a los estudiantes un caso práctico y un cuadro en el que tienen que identificar las preposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. En este sentido, el caso práctico lleva descrito que en un lugar, en alguna hora, en un lugar de nuestro país se cometió un robo en el que se dio la aprehensión de un ciudadano por mantener una mercancía oculta, ya que estaba corriendo cerca del local. Y en el sitio habían cámaras, así como hay testigos, y se dio la recuperación de los objetos, aún desconociéndose el arma empleada para amenazar a los propietarios de la tienda. Se tiene entonces este cuadro en el que tienen que identificar qué es una provisión fáctica, cuál es la probatoria y cuál es la jurídica.
para que se construya la teoría del caso de acuerdo a la perspectiva del Ministerio Público versus la perspectiva que debe tener la defensa. Es importante las instrucciones en este sentido. Son grupos de 5 personas que son integrantes de diferentes instituciones, sea del Ministerio Público, el órgano judicial, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y Defensoría Pública, con el fin de que puedan compartir sus vivencias y sus experiencias. Tienen que identificar y diferenciar las preposiciones fácticas, jurídicas y probatorias que deben detallar en este cuadro, conforme así se le designó la perspectiva del Ministerio Público o la defensa. Esta información será expuesta con el fin de medir sus argumentos escritos y orales, resultando útil para que desarrollen las habilidades de comunicación durante la dinámica, pues se tomará en cuenta la forma en cómo interactúan con los demás. Su actitud y comportamiento al momento de disertar es relevante la postura, el lenguaje corporal y la seguridad cuando hagan esta exposición. Una vez analizado, una vez analizado el taller, y cuando esté finalizado, un representante del grupo deberá enviar este esquema al Classroom como parte de su evaluación sumativa. Esto le permitirá tener un aprendizaje significativo y profundo para comprender un caso práctico. Con esta metodología, pues tendrán que trabajar de forma colaborativa, así como tener contacto con esta plataforma educativa. Resulta que esta metodología es el núcleo de la enseñanza situada donde se vincula la teoría con problemas reales del mundo. Y de esta manera, el trabajo colaborativo emerge en la instrucción de formar grupos de personas que laboran en áreas distintas es clave, ya que esto enriquece el proyecto formativo al permitir que el grupo colabore desde diversas experiencias y de distintas perspectivas, fortaleciendo el rol del participante activo en la construcción de la tabla de preposiciones que están aquí presentes y que ustedes pueden mirarla. Mira que el pensamiento crítico les permitirá la identificación y diferenciación de preposiciones según las perspectivas ya señaladas. Esto permitirá desarrollar la capacidad de profundizar en problemas reales, ya que los estudiantes deben discriminar qué hechos son relevantes y qué pruebas los sustentan, lo cual es un ejercicio de análisis lógico y argumentativo de alto nivel. La siguiente también se tiene otra gamificación del Classroom y tiene propósito de abordar estos temas centrales. Se mencionan las objeciones que se encuentran reguladas en el Código Procesal Penal. Se menciona y justifica las objeciones a la doctrina que pueden ser aplicables en nuestros tribunales de justicia. Detallar cómo es la forma correcta de hacer un interrogatorio y la forma correcta de hacer el contrainterrogatorio. De esta manera, entonces, se busca profundizar en las técnicas de conocimiento procesales y doctrinales en virtud que deben ser dominadas para que sean expuestas en el cierre del curso cuando tengan que defender y exponer su teoría del caso, y hacer las prácticas probatorias con la implementación de las objeciones y el adecuado cuestionamiento de los testigos y peritos mediante el uso de herramientas tecnológicas. Esto permitirá el trabajo colaborativo, cuya resolución grupal debe estar dirigida a la forma correcta de interrogar y contrainterrogar, lo cual exige que el equipo mantenga un diálogo abierto y deben consensuar la justificación de las objeciones doctrinales, lo que promueve la co-creación de conocimiento antes de la fase de ejecución. Mientras que el pensamiento crítico exige que se justifiquen objeciones de la doctrina para implementarlas en la práctica y de esta manera se fomenta la autorregulación y autonomía. El estudiante debe evaluar críticamente cuando una pregunta es impertinente o subjetiva, preparándose para la forma de, en tiempo real, pensar de forma rápida y tomar las decisiones inmediatas y fundamentales que se exigen en un juicio. Ahora bien, la presentación del juicio también es una actividad grupal. Requiere que se utilice el caso práctico que fue dado semanas anteriores, en el que cada estudiante se va a preparar conforme a sus roles de defensor, testigo, perito o policía con el fin de desarrollar las presentaciones iniciales, la práctica de prueba en el que tienen que poner en evidencia aquellos conocimientos que adquirieron para presentar las objeciones, los interrogatorios y contrainterrogatorios y presentar los alegatos de conclusión. Es el cierre del proyecto formativo donde se demuestra el desarrollo integral y la aplicación de competencias, tendientes a evidenciar el trabajo colaborativo cuando asumen los mencionados roles. El estudiante pone en práctica la capacidad de enfrentar exigencias en el medio. El éxito del juicio depende de la sincronía de los equipos. El fiscal debe saber interrogar mientras que el defensor debe estar atento para aplicar las objeciones, evidenciando un apoyo mutuo en todas las fases del proyecto. En consecuencia, somos del convencimiento que el pensamiento crítico se desarrolla cuando se pone
a los estudiantes a presentar un caso ante el tribunal para que sea ponderado por los jugadores, ya que el juicio oral es el escenario máximo para el análisis reflexivo de la realidad a intervenir. Durante el contrainterrogatorio y los alegatos de conclusión, el estudiante debe procesar información en tiempo real, detectar debilidades en la contraparte y adaptar sus argumentos, lo que representa el nivel más alto de pensamiento crítico y resolución de conflictos complejos. De esta manera, nuestras conclusiones van dirigidas a establecer que la planificación como eje de la calidad educativa no es un simple requisito administrativo, sino la hoja de ruta que garantiza la coherencia entre los objetivos de aprendizaje y las demandas del mundo real. Al integrar la legislación panameña con estrategias de enseñanza situadas, se asegura que el proyecto formativo no sea fragmentado, sino en proceso sistemático. Como si fuera el material de estudio, una buena organización permite que el estudiante transite de manera segura desde la teoría hacia la práctica compleja, asegurando que cada fase del proyecto contribuye al éxito del resultado final, un profesional capaz de litigar con solvencia. Por ello, el desarrollo de competencias mediante roles activos permite que el éxito de este plan sitúe al estudiante en el centro de aprendizaje a través de la opción de roles, fiscales, defensor, testigos y peritos. En virtud que la planeación educativa orientada a habilidades prácticas permite que el conocimiento sea pertinente, al obligar al estudiante a ser un reconstructor del pensamiento y un comunicador, se fomenta no solo el saber jurídico, sino el saber ser y el saber convivir, competencias transversales indispensables para enfrentar la incertidumbre y retos del sistema penal acusatorio. Y de esta manera, la sincronía y trabajo colaborativa en la formación jurídica permite que la implementación de este proyecto demuestre que el aprendizaje colaborativo esté basado entonces en nuestra norma de procedimiento procesal, la analogía del juicio como un sistema de sincronía donde la eficacia de un interrogatorio depende de la agilidad de la objeción contraria, refleja lo expuesto en el material de estudio, ya que el aprendizaje significativo ocurre en la interacción. La planificación de actividades como la gamificación y los talleres grupales garantiza que los estudiantes desarrollan una interdependencia positiva esencial para la gestión del conocimiento en contextos laborales complejos y reales. Y de esta manera es la forma en cómo nosotros tenemos la visión de presentar este proyecto en un curso de litigación oral. Muchas gracias y tenga buenas noches.